a la cual se alude con la categoría de colonial, tendría que dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera decolonización dejó intacta. Donoso Miranda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Lafa, Lafarte, y este es el conversatorio y tenemos un par de invitados para un tema pues, que yo me creo realmente bastante lejos, a ver qué tal me va, a ver si ahora no me aporrean a mí, pero pues bienvenidos. Y pues bueno, el equipo como siempre, adelante, queridos, queridas. Hola, yo soy Sofía, pues ya me conocen algunos, vamos a ver qué tal está el debate del día de hoy. Veremos seguramente algunos comentarios sumamente interesantes y pues a ver qué aportes hay al respecto. Hola, yo soy Mare y bienvenidos al conversatorio. Igual que la ya no sé si vamos a ser todos los apaleados, pero creo que también, ahorita nos van a decir el tema, pero creo que es un tema que nos puede imponer mucho. Escuchamos la palabra y decimos de a qué nos vamos a acercar y qué es lo que vamos a ver. Entonces, nos encantaría que también nuestros invitados que conocen bastante acerca de ello nos puedan ayudar a enterarnos de qué se trata y también a escucharlos a ellos, qué opinan respecto a ese tema que elegimos. Y pues adelante, vamos a que nos los presente Jules. Bueno, pues yo soy Julio, como ya me introdujo, muchísimas gracias, Mare. Pues hoy estamos súper volados, súper emocionados, temblamos de la emoción, estamos un poquito nerviosos también porque algunos nos vamos a enterar de qué es esto de la decolonización. Pero en el marco de estas nuevas ideas, de estas nuevas formas de pensamiento que se han creado a partir de la mal llamada generación de cristal, la mal llamada generación de mazapán, que intenta, que lucha por repensar y resignificar casi todo lo que encontramos, ¿no? Desde el arte hasta la identidad y bueno, muchas otras cosas. Entonces, pues voy a presentar a mi queridísimo, ya había estado con nosotros, nuestro queridísimo Bruno. Bruno, hola. Hola, un gustazo estar acá de nuevo, de verdad, muchas gracias por la segunda invitación, a ver cómo nos va con este tema tan candente. Y ahora sí, un redoble de tambores porque tenemos a un amigo para mí, pero además una guía intelectual y moral, Y toda una ética, celebridad. si así lo quieren ver. Y bueno, no tuve el gusto de tomar clases oficiales en la UAM con él, pero sí hemos tomado clases por ahí externas. Entonces, pues les quiero presentar a Gabriel Hernández. Gabriel, hola. Hola, Jules. Y claro que eres de mi círculo íntimo de amigos, aunque nunca tomaste clases o qué. Y gracias a todos por invitarme a este proyecto tan bonito. Y no se espanten, no está tan feo lo de ser de colonial. No lo sé, Rix, pero bueno, pues en sí, pues vamos entrando en materia. ¿Qué es la decolonidad o el descolonizarse o enfocados directamente hacia, pues hacia nuestro rubro, ¿no? Lo que es la literatura, porque hay mucha gente que pues también es un lector novato y que hablamos de eso y pues también podemos entrar en algo de choque, no sé, a lo mejor si estoy a favor o en contra de, ya lo iré descubriendo conforme vamos avanzando. Bueno, lo de colonial ahora parece como muy novedoso y sí está en auge, como dijo Jules, pero en realidad no está nuevo. En la UAM Iztapalapa tenemos uno de los ilustres iniciadores de esto, a Dussel. Entonces, en realidad esto tiene como 30, 40 años. Todo inicia, para ponerlo en contexto,
cuando las antiguas colonias del Imperio Británico se independizan y tienen todo el proceso acorde a una nación, y sacaron un término que es poscolonial. En América Latina, pensamos, si ellos estuvieron colonizados, nosotros también. Entonces aparecieron estudios poscoloniales en América Latina. Lo que ocurrió es que una serie de investigadores, universidades gringas, europeas, latinoamericanos, pero avecindados allá, pues pusieron una pregunta, ¿cómo hablar de poscolonialidad cuando la colonialidad no ha terminado? Ese es, digamos, el punto de crítica a lo postcolonial, y entonces se acuñó el término descolonial, quitar la colonialidad, porque en nuestra conformación como Estado-nación y como cultura, y de ahí pasamos a la literatura ahorita, ¿no? Sí, creo que es el tema importante, pero crecimos con el discurso de que la colonialidad se terminó en el siglo XIX. Cuando aparece el Estado-nación en América Latina, se acaba la colonialidad y ya somos un país, países, naciones independientes. Bueno, eso es en el papel. La colonialidad había que entenderla más en cuestiones culturales. Y lo resumiré ahorita rápido, con que siempre vemos el mundo, la realidad, a nosotros mismos, desde el punto de vista del europeo. Nuestros juicios están basados en eso. Hemos sido educados en eso. Nuestras naciones independientes están forjadas a partir de los modelos europeos. Y acá, a partir de los pueblos originarios, pero también de, bueno, ahorita les tocaré el tema que ese sí es como sensible, pero digamos, de las culturas latinoamericanas, habría que quitar esa visión y aportar otra. Lo primero sería el nombre. Latinoamérica es producto francés, adoptado también por todas las demás comunidades. Por eso en el mundo decolonial hablamos de Abya Yala. Habría que ponerle otro nombre, que es el nombre que una tribu en Colombia le daba a toda esta región, porque el Tuhuantinsuyo pues parece como muy inca. Pero entonces Abya Yala es una resignificación, lo cual va en la misma corriente de lo que también pasa en Europa, pero lo que también está muy de moda de la deconstrucción, lo que eso se refería a Jules, ¿no? Revisar esos significados con los que fuimos formados para entender cuál era la intención y cuáles son las grandes consecuencias de eso. Por ahí es lo de colonial, apropiarnos de nuestra propia mirada y no utilizar siempre la mirada eurocéntrica, para la cual nunca dejaremos de ser unos bárbaros primitivos. En ese sentido, hay algo que a mí, antes de saber qué era lo del colonial, me causaba bastante ruido, me causaba escozor, me causaba picazón, para decirlo de una manera más de colonial, ¿no? Que dijeran, pues tal escritor es el Tolstoy mexicano, o tal cantante es la Britney Spears mexicana, ¿no? Cosas así. Es decir, ponernos en compararnos, ¿no? Con esos modelos que ya existen allá, en lugar de decir, bueno. Súper importante, ahorita justo Jules dijo la palabra como clave, modelos. Y creo que parte del pensamiento colonial es todo modelo que veamos de Europa, aplicarlo para acá, porque allá funcionó, ¿no? Sin importar si funciona, si no importa, ¿no? Simplemente copiar, pegar y seguir ese modelo, porque es el modelo, ¿no? Aquí, no sé, lo primero que me salta a mí en este caso sería entonces el sincretismo también se podría manejar como una parte de estos términos europeos, o esta mezcla que se tuvo con la parte europea y todo esto, o estoy alejado o ya me perdí, o cómo, porque sí, de verdad sí, está interesante. La pregunta es muy buena, pero acá viene el shock que les iba a comentar. Nuestro Estado-nación ha construido un mito que es el de la nación mestiza, que somos la feliz unión
de un conquistador español, siempre hombre, eso es importante, y una indígena, siempre mujer, una feminización de lo indígena, desde la más pura misoginia. Y desde ahí hemos salido con que no somos indígenas, no hablamos ninguna lengua indígena, tampoco somos europeos, somos en medio. Ese es un mito en la acepción más coloquial del término, es decir, es una mentira. Las élites criollas del periodo colonial son las que organizaron la independencia. En realidad no cambió nada más que siempre se asimilaron como europeos en América, rodeados por la barbarie. La versión actual de eso son los white Mexicans, que tienen poco de latinoamericano, por decirlo así, siempre su referente es Europa. Entonces, la idea del mestizaje tendría que ver con mezcla, pero el mestizaje en América Latina, en México, piénsenlo bien, no consistía en indigenizar a los españoles, consistía en blanquear a los indígenas. Y el mestizaje es parte de ese proceso, basado en un criterio lingüístico. Todavía hoy el censo te pregunta si te consideras indígena, dices que sí. ¿Hablas alguna lengua indígena? Bueno, el problema es que todo el sistema estaba hecho para que los indígenas dejaran de ser indígenas, es decir, que dejaran de hablar su lengua. Cuando dejan de hablar su lengua se convierten en mestizos, se están blanqueando. En México y en toda América Latina no hubo un proceso de mestizaje, sino lo que hay es un proceso inconcluso, inacabado, imposible de blanqueamiento. Jamás vamos a poder ser europeos. Y de ahí vienen esto que en la cultura filosófica de América Latina, pero sobre todo de México, lo atacan como el mito de el complejo de inferioridad. En realidad, ese complejo viene de otro lado, pero el sincretismo sería una palabra, digamos, importante, interesante, pero lo de mestizaje sí es una gran mentira con la que hemos crecido. No, sí, por eso era la palabra del sincretismo. Chale, me tocó la pedrada por mi nombre de Lafayette, afrancesado, pero bueno, ni que ya ni pesca. No, Puede es ser. lo que hemos sido formados. Sí. No, pero Todos aparte, somos colonizados. Lo primero sí. es que todos somos sujetos colonizados. Todos hablamos una lengua que no es la de acá. Y ya hemos sido formados en eso. De eso no podemos escapar. Así como los hombres no podemos escapar que hemos sido formados, educados en una sociedad misógina y machista, que nos otorga privilegios por el simple hecho de ser masculinos. También la colonialidad no hay cómo escapar. Somos sujetos con el estigma de colonizados. Ahora, bueno, yo ¿Y sigo creen porque está que, bueno. Dale, bueno, Mare, dale. quisiera, me encantaría poder ubicarlo. Tengo varias ideas en torno a los libros. Pienso ahora mismo que por muchos años se nos educó a admirar el discurso europeo, ¿no? Como, entonces, de alguna manera uno también y introduce esos discursos y los reproduce hasta que de repente se cuestiona otras cosas. ¿Hubo algún libro en particular para aquí también las personas que están muy involucradas en esto, que les haya cambiado la perspectiva, incluso más que teórico literario, algún cuento, un poema, una novela en el cual empezaron a observar este tema y les pareciera relevante a partir de ahí continuarlo? Eso me gustaría poder apuntarlo, no sé si quieran, pero sí como llevarlo a la literatura. No, se están pasando la bolita, no nos están viendo, pero estamos... Bruno. ¿Quién? El micrófono. Yo, si quieres. Creo que el libro que leí que fue como que algo raro empieza a sonar fue El Diosero, de Francisco Rojas González, ¿no? Él es antropólogo y que igual, o sea, bueno, ya esto Gabriel lo podrá explicar mejor, sí es una visión colonial que está viendo hacia el indígena, ¿no? Pero ya nos está mostrando, como decías, Mare, que siempre es como
modelos, también lo decía Julio, modelos europeos. Ya como que ese libro de cuentos fue voltear para otro lado, ¿no? Ese fue el libro de mí que comenzó todo. Para mí empezó la licenciatura cuando tuve que elegir tema de tesis como cualquier estudiante y a mí me gustaba mucho Pedro Páramo. Cuando empecé a estudiarlo, uno se enfrenta a problemas de teoría, porque ninguna teoría queda. La propia historia del libro, la propia historia de cómo se conformó la novela, representa todo esto que te acababa de decir. Les doy un pequeño resumen, ¿no? Rápido. El encargado de la publicación, el culpable de que se publicara Pedro Páramo, es Alí Chumacero, y en la presentación de la novela dice que es malísima, que no es ni realista ni fantástica, que no tiene coherencia, que es un bodrio, básicamente lo que dice. Curiosamente, en esa época, mediados del siglo XX, se esperaba que México, como siempre, entrara al primer mundo. Y esperaban que la gran novela moderna mexicana se escribiera en la Ciudad de México por un escritor forjado en Europa. La verdad, esperaban que fuera Carlos Fuentes. Pero la región más transparente no le llega a esto. Entonces, las críticas de Chumacero son porque no puede ver la maestría rulfiana. Lo que en realidad escribió fue una novela de vanguardia. Lo que pasa es que Chumacero lo ve con los lentes del prejuicio centralista mexicano, a lo que hace rato les decía del pensamiento criollo, y cómo puede ser que estos bárbaros de la tierra adentro sean más modernos que los citadinos de la Ciudad de México educados en París. Eso jamás lo pudo entender. A partir de ahí, uno empieza, bueno, yo empecé la investigación, no lo inventé yo, lo fui descubriendo, pero es lo que se conoce como la generación transculturada. García Márquez, Augusto Roa Bastos, José Asturias, que hacían un puente entre la literatura indígena y la literatura en español. Lo cual nos llevaría a otra pregunta, ahorita que ustedes decían de literatura, no hay nada más colonizado que la SEP. En México hoy hay 360 y tantas lenguas oficiales, pero en la SEP solamente se habla en español. Cuando hablamos de literatura mexicana, hablamos de literatura en español. Y la literatura indígena está ahí en el nichito olvidado del librero de la SEP. Y esta literatura transculturada, que empezaba, si lo quieren ver así, desde lo real maravilloso, postulaba una poética propia, que no era la imitación de alguna moda europea. Entonces, por ahí fue donde empecé con esta literatura decolonizada. Entonces podríamos llegar a decir que me viene esto al punto de lo que tú estás diciendo, que el boom latinoamericano, precisamente a mediados del siglo XX, pues también es una falacia, porque si nos vamos, no sé, por ejemplo, con un Rayuela, que pues sí, no lo he terminado de leer y también ya lo he dicho en otros programas, que prefiero a este Julio de cuentista que de novelista, pues también como de que no, y también ahorita que mencionaste a Pedro Páramo, pues obviamente también manita arriba de que sí, prefiero en ese punto. Otra de las cosas que por ahí bueno, esa era una, que ahí lo dejo un poquito en el tintero. Y la otra, híjole, a lo mejor también empiezo ya también a ser medio hater, pero ¿por qué hablar de colonia cuando se supone que éramos un nuevo imperio, una nueva España, no es lo mismo hablando en términos, no sé, un poquito más económicos quizá, a lo mejor que es con lo que más me baso, no es lo mismo la colonia a lo que era la Nueva España, la época novohispana o todo esto. ¿No será también que este término, pues lo estamos utilizando muy enfocado hacia lo que hacían los holandeses y los ingleses, cuando en realidad era, pues teníamos el virreinato de Nápoles, por ejemplo, o el del Perú, o también el de la Nueva España? ¿No es también o continuar con este parámetro, o por qué seguirlo llamando colonidad? Bueno, ahí son otras dos de mis dudas que estoy teniendo en esta charla, que más bien parece entrevista, pero que está muy buena. Bueno, rápido, ya que te hable Bruno. El boom latinoamericano
latinoamericano, claro que es una falacia, es una invención de las librerías europeas. So, Es ok. precisamente la visión colonizada de Europa descubriendo América Latina. Y descubre lo que más se le parece. Ajá. A mí sí me gusta Rayuela y creo que el caso argentino es un tanto sui generis. Pero, por ejemplo, el boom latinoamericano es Vargas Llosa, limeño blanco, no José María Arguedas, ¿no? El Ajá. boom latinoamericano es Carlos Fuentes, citadino mexicano blanco, no Rulfo. Entonces sí, el boom latinoamericano es una falacia y aparte misógina, las mujeres tampoco nunca aparecen ahí. Y lo de colonia, sí es cierto que la colonización anglosajona es distinta de la colonización hispánica, son dos colonizaciones muy, muy distintas, pero se asume colonizada en el sentido de la idea mundo. Lo que Ok. hicieron los europeos, pensemos en la palabra descubrimiento. Cuando Ajá. ellos descubren América es porque aquí no hay nadie, según ellos, no hay personas. No, aquí estaban un montón de personas. Si no, ¿quiénes somos los que estamos ahorita acá? Eso se refiere como el pensamiento colonizado de ellos llegan, ven, nombran todo, deciden quién es persona y quién no, y eso continúa hasta ahora en nuestros patrones culturales. Seguimos pensando solamente el mundo desde la racionalidad europea. En eso sí, en términos económicos, bueno, ya no soy experto, pero sí, digamos, es un rollo distinto. Y nada más, cuando hablamos de eso, por ejemplo, que es el mito de la cornucopia, que en América Latina tenemos un montón de riqueza natural. Ese nosotros no nos incluye a los que estamos acá, incluye a las élites. Las élites Ajá. eran muy, muy ricas, por eso podían asumirse como europeos y tal, pero el populacho, la plebe, eso nunca nos tocó a nosotros. Bueno, yo estoy otra vez, como siempre, comparando el condenado micrófono, no sé, Mare, Jules, Sofía, o no sé, Bruno, algo que quieras también apuntalar de lo que está diciendo Gabo. No, pues sí, justo que el boom, yo más que del de libreros, hasta diría como una invención editorial. Creo que fue a Espinaza, eh, cuando sacó un libro, que decía que precisamente el boom fue una invención editorial para vender, ¿no? Y como vender esta idea de la nueva literatura latinoamericana. Que acuérdense de este otro libro de la nueva novela latinoamericana, creo que se llama así, de Fuentes y Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ahí ya ves, ¿no? Y que cabría preguntarse, ya que estamos con el boom, ¿qué hacía García Márquez ahí entonces, no? Si dice Gabo que, bueno, pondría a Rulfo y a García Márquez de un lado y Vargas Llosa y Fuentes del otro, ¿qué hacía ahí García Márquez, no? Por ahí podría ser la pregunta. Y con lo que decías de colonialidad o del concepto colonial, creo que también hay que ver esta idea de más fuerte, menos fuerte, quién llega a controlar a quién, ¿no? Como dice Gabo, o sea, sí llegaron ellos y llegaron ya con la potestad de yo te nombro a ver tú quién eres, ¿no? No te voy a preguntar, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Yo digo quién eres, ¿no? Eso podría también ser como una pauta para comenzar a comprender este concepto de colonialidad. Y aparte con esto que estaban diciendo ambos, Gabo y Bruno, recordé mucho el auge del ensayo latinoamericano, ¿no? Porque precisamente la búsqueda de un autorreconocimiento desde Latinoamérica misma comienza justamente a desarrollarse en el ensayo, ¿no? Y precisamente va en este sentido de querer, a ver, no. Quien se va a definir somos nosotros, ¿no? Y empieza incluso esta especie de construcción de la gramática de Andrés Bello, que digamos que sí, no deja de lado que ya está, digamos, el idioma español de por medio y que ya, digamos, que ya no se puede como tal luchar, ¿no? Dar patadas de ahogado y decir, no, es que tenemos que regresar, ¿no? A nuestras raíces. Y digamos que el intento de Bello a mí me parece sumamente genial en ese sentido, porque precisamente asume, digamos, las consecuencias de todo este proceso, pero en búsqueda de un autorreconocimiento desde Latinoamérica misma, ¿no? Entonces, esto que estaban diciendo incluso a mí me parece que puede ya irnos dirigiendo, yo no sé, digamos, tanto, muchísimo, nada del tema, pero me parece que puede ir por este lado, justamente donde nos empezamos ya a dirigir hacia la decolonización
en torno a la literatura, ¿no? Sí, ahí, bueno, a mí me gustaría regresarme un poquito a la pregunta de Mare, con respecto a cuál fue la lectura que te hizo pensar no el concepto a lo mejor, porque en ese momento no lo conocía, ¿no? Pero pues sí, empiezas a hacer como que ciertos clics y decir, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Pues para mí fue Balún Canán, porque ahí hay una cuestión en la que se empieza bueno, no se cuestiona, ¿no? Pero se evidencia que, ¿por qué no fue, bueno, esta lucha entre la forma de hablar de los indígenas, ¿no? No me acuerdo cuál era la etnia o la gente, y los caxlanes, creo que se llamaban, eso sí me acuerdo, eran los blancos, que era una forma peyorativa de decirles. Creo que ahí está esa parte, ¿no? En la que, ¿por qué los caxlanes tienen que hablar español? ¿Y por qué los indios no pueden hablar español en frente de los caxlanes, ¿no? Esa es una. La otra, también ahí hay una ruptura con la literatura indigenista, ¿no? No es literatura indigenista en tanto que no se toma al indígena, como lo estaba diciendo Gabriel más o menos al principio, no se toma al indígena como ese ser, ¿no? Puro, que da, que crea la tierra, que no es capaz de dañar a alguien. No, no, no. En Balún Canán, ellos son capaces de destruir la hacienda. ¿Por qué? Porque no es ese indígena femenino, ¿no? No es ese indígena que te abrace, no sé, idealizado. Entonces, yo creo que esa sería, y por esas dos razones en particular. Y es que justo como lo dices, me acordé de Ave sin nido, de Mato de Turner, que es la idealización más hermosa y bonita que puede haber, ¿no? Es que el tópico de la literatura latinoamericana en el siglo XIX es civilización y barbarie. Y ahí hay una literatura indianista que toma al indígena como un elemento decorativo y la naturaleza latinoamericana como el mundo de lo irracional. Los cuentos de Quiroga son maravillosos por eso. Y cada vez que dicen que Quiroga es el Poe latinoamericano, lo que ustedes decían, a mí me da escozor. Poe no escribía esas maravillas, ¿eh? Pero es verlo desde el mundo de vista más colonialista que pueda haber. Entonces llegamos a un punto importante. Los indígenas no tenían el poder de enunciación ni el poder de escritura. ¿Por qué los indígenas no hay literatura? Porque no los dejaban escribir. La generación que les contaba, la transculturada, bueno, son estos indígenas que ya no son identificados como indígenas porque ya no hablan una lengua indígena, o Puente como Arguedas, que son capaces de ir a la universidad, aprender a escribir, y eso, de investigación, la oralidad y la escritura, cómo la poética oral se trasladó a la escritura y creó un término, si quieren, al rato les doy un ejemplo, algo así, pero que se llama oralitura. Ese fue el gran boom de García Márquez y fue lo que creó el boom latinoamericano al cual se treparon varios, ¿no? Como ya explicó Bruno. Entonces, ahorita lo que decían, hay una diferencia entre indianista, indigenista e indígena, o sea, literatura. Esa es fundamental. ¿Y cuáles serían esas diferencias? ¿Sí podrías explicarnos un poquito? Indianista Bueno, es la literatura del siglo XIX, donde el indígena, el mito del buen salvaje al que se refería Jules, es un elemento decorativo, como el blanco ve al indígena. La literatura indigenista son estos blancos buen pedo que intentan defender al indígena, pero chequen que en la literatura indigenista el indígena todavía no habla. Es hasta que aparece la literatura indígena que los podemos escuchar. Y ahí que era el tópico de la alabanza de aldea y menosprecio de corte, una cosa así, ¿no? Empezamos con eso y desde ahí... Sí. Y ahí tenemos un parteaguas importantísimo en México, que es la novela de la Revolución.
que no fue escrita por autores profesionales, sino por gente que había vivido el conflicto y luego llegaba a contar su historia. Es un movimiento literario importantísimo, escrito por amateurs. Ahí es también donde empieza esto de que también hablen los que siempre han sido subalternos o que nunca han tenido acceso a... Piensen hoy quién tiene acceso a escribir un libro y publicado en una editorial importante. Pues nosotros no. Nos vamos a Eso sí autopublicar en estamos de Amazon. A menos que no. Yo tengo una pregunta, chicos. A ver. Literatura universal, historia universal. ¿Qué es eso? ¿Es universal? ¿Mete es universal? Yo sí le he preguntado esto, ¿no? A través de por ahí algunas cosas que me pasó Gabriel sobre todo de Enrique Dussel. Pues les pregunto, ¿no? A ver, vamos a ver historia universal. Ustedes me avisan cuando empecemos con el universo. No, nunca empezamos, ¿no? O sea, entonces, si es cierto, es universal, no es universal. ¿Qué onda con la historia y la literatura universal? Sobre todo en el contexto, me gustaría acotarlo, en el contexto educativo mexicano. Es lo peor que puede haber desde la SEP, es como la SEP colonizada a full, y pues ni más ni menos quién la creó, ¿no? Pero bueno, ese será tema para otro. No, ese sí, muy buen tema para otro. Sí. Pero bueno, sí, o sea, la SEP, sus cimientos son coloniales, entonces lo que busca la SEP, o sea, la educación en México, es como dice Gabriel, blanquearnos, ¿no? Y blanquearnos no en la piel, sino acá, en el cerebro. Nuestra forma de pensar, de percibir la cultura, de qué cultura adquirimos en general, ¿no? O sea, para blanquearnos del cerebro para todo. Entonces, pues claro, cuando dicen lo que es universal, lo que es todo, lo que es total, pues Europa, ¿no? Y obviamente nos volvemos expertos en literatura francesa, alemana, española, pero ¿qué conocemos de Japón, de Asia, de África, ¿no? Creo que quería decir algo, Gabriel. No, que de Europa, una parte muy chiquita de Europa. Ah, también, claro, ¿no? Como de Alemania acá, ¿no? Porque Alemania, igual, Francia, Italia, España y Rusia. Rusia. Bueno, ni siquiera totalmente Bueno, Rusia, es nada más donde como yo de... estudié en la UNAM, y era más salvaje vista, así, yo siempre lo ven como muy salvajes a los rusos. Por ejemplo, yo que estudié en la UNAM, hay letras hispánicas, que yo estudié, hay letras francesas, alemanas, inglesas, no me imagino que haya letras polacas, letras húngaras, ya Noruegas. no digan africanas, asiáticas, además, eso me encanta jamás. el nombre porque es letras Como, modernas. Ajá, Ajá. sí, claro. Es lo de hoy, y chicos. como decía Bruno, el proceso el blanqueamiento total, la primera colección que saca Vasconcelos, los clásicos de la literatura universal, que es la literatura europea, a la cual debemos de aspirar. Ese es el término colonialista. Te debes de convertir en esto porque este es el modelo. Tal cual regresamos a este punto del canon que muchos nos quejamos. O sea, ¿por qué caramba debo de estar leyendo esto si lo veo muy lejano o realmente no me interesa? Como bien lo estabas mencionando, ¿no? ¿Qué hay de la literatura china? ¿Qué hay de la literatura japonesa, coreana, la hindú? Que pues parece que de la hindú nada más del Kama Sutra y ni siquiera lo leen todo, nada más lo ven por los dibujitos. Pero de ahí en fuera, nada. Recuerdo alguna vez un artículo que leí que estaban hablando de los gauchos, cuando ya habían acabado con los gauchos en Argentina y estaban dos o tres tipos, no recuerdo bien cuál es ese artículo que es muy mencionado, de traje y todo esto, lo más separado de los gauchos, que nunca estuvieron con ellos, hablando de que eran unos héroes todos estos tipos cuando ya los exterminaron de todo Chile y toda Argentina. Entonces es parte de este mismo rubro. Sí, sí, Y que además, o sea, les estamos dije que el caso hablando, argentino era sui generis, Sí. porque primero eliminan a toda la comunidad indígena,
Y después, es que en la Argentina hay dos migraciones. Después van a eliminar a toda la raigambre hispánica, que son los gauchos. Y así como dije ahorita de la literatura indigenista, la literatura gauchesca no es escrita por gauchos, es escrita por señoritos de Buenos Aires, como Leopoldo Marechal, como Borges, que toman al gaucho como un símbolo, como acá en México, que a todo le ponemos azteca, todo le ponemos maya, pero a los indígenas de museo nos encantan. A Sí, los indígenas de reales, ¿no? el único indígena que importa es el que está muerto, porque los que están vivos ahí siguen muriéndose de hambre en todo el país. Sí. Podríamos pensar en TV Azteca. Perdón, Gabo. No, sigue. Podríamos pensar en TV Azteca y cuántos aztecas hay en TV Azteca, ¿no? Es como, al contrario. Mi sueño. A lo mejor me faltó explicar eso hace rato. La segunda colonización tiene que ver con los estados nacionales, los estados independientes. Pero para el indígena no cambió nada su existencia de la colonia al estado nacional. Y piensen en el caso ahora del penacho de Moctezuma, ¿no? Cuando el actual presidente quiere reclamarlo, una buena pregunta es, ¿y a quién se lo va a regresar? Yo creo que él diría, va al Museo de Antropología. Bueno, los mestizos criollos que dominan el Museo de Antropología no son los auténticos dueños de ese penacho, pero se han asumido una apropiación cultural, que ahora también está muy de moda el término, por una francesa que se plagió los diseños otomís, creo, para hacer ropa. Sí, yo Eso iba lo para hemos hecho preguntar los esto, estados ¿eh? nacionales de Latinoamérica. Sí, iba para allá. Igual también, ¿en qué momento Pues pregúntalo. interviene aquí ya la apropiación cultural? Ya que estamos ahí, ¿no? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo cuando salen estos temas del fútbol. Eduardo Galeano tiene un texto sobre fútbol y lo explica muy bien. El fútbol fue inventado en Inglaterra en los colegios más elitistas y más caros. Y en América Latina es la diversión de personas que nunca han ido a la escuela. Claro, Inglaterra tiene un mundial y Brasil tiene 5. Cuando lo copiaron, el término colonizado de nuestras élites es imitar lo europeo. Nuestra plebe, cuando se apropia de algo, lo reformula y lo hace mejor. Eso pasa también en la literatura y en muchos otros, en la cuestión gastronómica, por decir algo así. O lo que decía Sofía hace rato, el español, soy colonizado porque estoy hablando en español, no estoy hablando en quechua ni en maya, ¿no? Sí, pero el español también es nuestro. El español de Castilla es un dialecto como el español de la Ciudad de México. Eso nos costó bastantes siglos aceptarlo y que todavía no lo entienden muy bien, pero ya por lo menos se los podemos demostrar. Estaba pensando, por ejemplo, en los mexicanismos, Ajá. ¿no? Y esto del el uso del el ch y el tele. O sea, es náhuatl casi, ¿no? Entonces, como, a ver, español, ven para acá, que te voy a hacer mío, ¿no? Prácticamente. Y creo que eso está muy padre. Y que sería como de este lado, ¿no? Apropiarnos nosotros de su cultura, de su español y hacernos nuestro. Pero ¿qué pasa cuando ellos, que están en el poder, ¿no? Que de las jerarquías están arriba, por poder económico, militar, tecnológico, lo que ustedes quieran, no porque sea una cultura mejor, en lo absoluto. Pero, ¿qué pasa cuando ellos se apropian, como decía Gabo, con lo de la ropa textil? Bueno, perdón, la ropa otomí. Esa apropiación, ¿qué pasa? Es que ahí hay un debate, ¿no? Algunas personas que defendían que no era un plagio, por ejemplo, pues decían, bueno, realmente nadie en México compra eso porque, ¿no? No sé, por cualquier razón, ¿no? Y que hasta que lo vieron en una diseñadora europea, no sé, la verdad no estoy muy enterado de la moda, que hasta entonces fue cuando la gente empezó a quejarse, ¿no? Pero yo pienso que sí, yo sí he visto mucha gente con ese tipo de ropa, ¿no? De hecho, si la gente no lo consume mucho es porque sí es bastante, es costoso, no es caro, es costoso en tanto que si se teje a mano, si se borda a mano todo eso, pues
tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues es costoso, ¿no? Es como que voy a comprar como mi camiseta que me costó 150 en el tianguis y no hay bronca, ¿no? Un vestido peruano, por ejemplo, pues ¿cuánto debe costar? No menos de 5,000 pesos para que sea redituable, ¿no? Hablando de economía, que estamos con economía. Entonces, pues también que no inventen. Aquí lo que sí no me queda, no me queda claro, y por lo tanto yo nunca opiné acerca del tema, es si será plagio, es apropiación, ¿qué onda con esas personas? Yo A mí, creo la que verdad, está me mal. causó indignación, pero Ok. no supe por qué. Yo creo que está mal porque sucede lo mismo que pasa con lo que pasó en Oaxaca y hierve el agua. El beneficio, la ganancia, no se va para esa comunidad indígena que creó, que diseñó ese patrón textil. Se va para la diseñadora francesa que dijo, ah, pues bueno, se ve chido, lo pongo acá, ¿no? Estoy innovando en la moda francesa. Ese es el problema, por eso yo creo que está mal. Y por eso le Yo llamamos creo que apropiación. Ajá. Yo creo que también ejemplifica esto que mencionaba hace rato del mundo hegemónico, tiene una idea del mundo, la que intenta implantar a cualquier territorio al que va, y que elimina cualquier otra forma de pensamiento. La idea de la racionalidad europea, que es una mala interpretación de los griegos, y yo no sé si Grecia quepa en Europa, porque yo más bien pensaría que son orientales, ¿no? Y más donde fueron educados los filósofos griegos, pero la mentalidad europea se asume como la única razón. Y en realidad lo que buscamos o lo que peleamos es que hay muchas visiones del mundo, así como hay muchas visiones de la belleza, de la literatura, es decir, ampliar el panorama a no solamente una visión. Y el caso que están comentando ejemplifica muy bien en términos económicos, los indígenas lo sabrían y no tienen por qué saberlo, estos derechos de producción e ingresar a las grandes marcas. Tal. Y nos llevaría a la diferencia entre artesano y artista. Desde la visión colonial, el artista crea una pieza única. Eso en el mundo indígena es imposible de pensar. Como vender la tierra desde el mundo europeo, uno fracciona la tierra y la vende. Un indígena no es que sea estúpido y no lo entienda. Lo que pasa es que su visión del mundo, nosotros le pertenecemos a la tierra. ¿Cómo voy a vender algo a lo cual yo pertenezco, no que me pertenece a mí? En ese choque de culturas es en el cual defendemos la idea de que no hay una racionalidad única ni una forma de entender solamente una, pues todo el mundo. Pues. Y aquí volvemos también a lo de la educación, ¿no? Nuestra trinchera es la literatura, pero pasa exactamente lo mismo con las matemáticas, con la ciencia, con la medicina, ¿no? Ni siquiera con la filosofía, como dice ahorita Gabo, ¿no? La medicina que se enseña en las universidades es medicina europea. Las matemáticas igual, y además, otra apropiación, las matemáticas que concebimos son árabes, ¿no? Pero un italiano encontró los libros, llegó a Italia y miren qué encontré, ah, pues tú inventaste las matemáticas modernas, ¿no? Va por igual, o sea, es una visión del mundo y comprensión y o sea, todo lo que se imaginen entra allí, ¿no? Y por eso hay que deconstruir todo. Está sumamente interesante este asunto porque creo que son procesos que incluso ya están tan normalizados en todo lo que observamos y consumimos y etcétera, ¿no? Lo mencionaban ustedes ya por el lado de, por ejemplo, del capitalismo y por el lado de la educación, ¿no? Que es donde más me asusta a mí porque digamos que estamos nosotros involucrados, ¿no? Directamente con la lengua, con los discursos literarios y demás, y cómo incluso los mismos discursos literarios se vuelven un mecanismo de poder justamente para lo que ustedes decían, ¿no? Para como hacer una especie de proceso de blanqueamiento muy, digamos, por debajo del agua, pero en otro programa hablábamos del canon literario, ¿no? Y es justamente va por este lado, ¿no? La conformación del canon elige ciertos textos, ciertos autores que precisamente no están ahí, digamos, por su cara bonita, sino precisamente porque
favorecen, digamos, este procedimiento de blanqueamiento de todo lo que nosotros consumimos como literatura, pero también como discurso de poder, ¿no? Entonces esto de verdad me vuela la cabeza porque es demasiado, digamos, fuerte, ¿no? Y sobre todo porque pues nosotros somos lectores, pero también digamos que tratamos de buscar esta parte crítica y de pronto te encuentras con esto como que te vuela la cabeza, ¿no? Sí, porque también se contrapone al estudio formal Bueno, y a lo que se privilegia en la sociedad, bueno, lo que importa socialmente, ¿no? Entonces también de repente llega a ser muy contradictorio poder asumir en principio esa parte crítica, ¿no? Creo que no sé si a lo mejor haya personas que tengan puntos de requiebre cuando ven esto. Cuando Sophie dice volar la cabeza, para mí me provoca una crisis. O sea, sí de plano me cuestiono, pues, empiezas a observarlo, empiezas a analizar ya, como vemos, pues no somos especialistas en economía o en política, pero claramente si te acercas, entonces ya puedes también tomar la dimensión de esa crítica que se está haciendo. En ese caso, también tengo otra, no sé si es una pregunta adecuada, le estuve pensando mucho, pero pues ahí va. Eh, Hay textos fundacionales, ¿no? En nuestro país que tienen un discurso demasiado europeo, ¿no? Que incluso podríamos decir que han hecho daño. ¿Creen que podamos ubicar como alguno, o sea, que han hecho daño en la conformación o en la interpretación de ciertas, de la realidad mexicana, quizá? Y hablo propiamente de México, ¿no? Porque, pues, no sé, como en esta parte identitaria quizá, o de ubicarnos en un lugar. ¿Creen que haya textos que hayan hecho mucho daño? Pues por ahí va la pregunta, ¿no? Dentro de esta visión colonial. No sé si la pregunta está bien formulada, pero No, es esos textos que nos han yo hecho creo que daño, ¿no? sería, Básicamente. yo creo que Y sería como sociedad incluso son referentes. Me callo. Perdón, ya te ando ahí interrumpiendo antes de que termines, lo siento, Mari. Es que no dejo de pensar en el laberinto de la soledad. Ah, Ah, cómo lo odio, de veras. O sea, En realidad es que quiero saber si todos pensamos en el mismo. sí. Si todos odiamos al mismo escritor. No, ya. yo les diría, hablando volviendo un poco al tema de lo textil, uniéndolo, de por qué hay estas apropiaciones culturales, porque a los criollos mexicanos les encanta identificarse como mexicanos cuando van al extranjero. Es decir, uno ve a mexicanos blancos en Europa y mariachi, indígenas, aztecas, El tequila. sí, cuando están allá, para diferenciarse de otros. El laberinto de la soledad es un poco eso. No sé si se sepan la anécdota, ya que ando hablando mal de Carlos Fuentes, que es mi hobby favorito, que cuando quiso escribir La región más transparente, que pasaba en los bajos fondos del centro de la Ciudad de México, no los conocía obviamente, ¿no? Pues alguien los llevó a un tour. Ese alguien es Gabriel García Márquez. García Márquez era más mexicano que Carlos Fuentes. Conocía esa parte. Entonces, el problema que yo tengo con el laberinto de la soledad y con el libro que se plagió, porque ese libro es un plagio, el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, es que Samuel Ramos dice que va a analizar a todo el mexicano para ver cómo somos. Y lo divide en indígenas, mestizos y criollos. El problema es que él nada más analiza indígenas y a mestizos. Los indígenas son el lastre de este país para él. Y los mestizos, tienen una serie de problemas, o tenemos, ¿no? Complejos de inferioridad, tal. Y a los criollos nunca llega. ¿Por qué no llega a los criollos? Porque el criollismo es el ideal. Ahora, en realidad, todos estos problemas de complejo de inferioridad que habla Paz y Ramos, creo que hablan más de su estatus y de su condición social. Es decir, los criollos mexicanos son los que realmente tienen problemas de identidad, no saben dónde están, ni de dónde vienen, nunca se han asumido como tal. Nunca hay una pregunta hacia por qué estamos mal nosotros, sino es toda esta plebe que nos rodea y salvaje, desde el siglo XIX es eso, que a ver cómo lo civilizamos. Por eso lo que les comentaba de no pudieron ver en Rulfo, en Pedro Páramo, la gran novela mexicana del siglo XX. Era inaudito para ellos.
Piensa El- también, por el- ejemplo, perdón, Jules. No, Bruno, éntrale. Eres invitado. Tienes el podcast. Lo que decía Gabo de la inferioridad del criollo. O sea, para la época colonial, los criollos eran los que mandaban, ¿no? Los jefes, ¿no? Pero papá España te dice, no, pues es que tú no eres europeo, tú no eres español, naciste acá. Nunca serás virrey. Nunca podrás venir a Europa a ser europeo, lo que le pasó a Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ahí, desde hace ya cuántos años, no sé, 300, ya hay un pedo de inferioridad de es que nunca voy a ser español, Dios mío, ¿por qué? No, imagínense, ¿no? Entonces, está cabrón, ¿no? Y obviamente eso ay, aparte tengo la responsabilidad de blanquear a estos cabrones de acá atrás, ¿no? Bueno, Yeda, me diste la entrada a una pregunta, creo que ya también para empezar a cerrar el programa. ¿Qué tan, qué tanto mal, qué tanto es también colonial esta parte del nacionalismo, de estar exaltando, que es lo que estaba diciendo Gabo hace rato, el de yo soy mexicano y chinguen a su madre los demás y pinches sudacas, que muchos mexicanos, no nada más los españoles, muchos mexicanos ofenden de esa manera a gente de Sudamérica o el pinche gringo o el pinche europeo y México es lo más chingón y es esto. ¿Qué tanto es? Creo que ya la respuesta es un poquito más que obvia por todo lo que hemos hablado, lo que nos han comentado de la gente que lo ve desde su privilegio y no, pues no se acerca pues a la gente común y corriente, ¿no? A todos los letras que vivimos debajo de los puentes y todos estos rollos, ¿no? Dale, Jules. No. Te estaba haciendo de que lloro porque Ah, estoy a punto de irme de Porque ojo no en se ve. Pues mira, Porque en el puente no hay wifi. Güey. pero bueno, respondiendo al AFA, te digo, el Estado-Nación es criollo, por ende el nacionalismo es criollo y colonial. Así te lo respondo. Desde el siglo XIX, este élite criolla que construye México y las demás naciones latinoamericanas, el proyecto es convertirse en españoles. El proyecto siempre inconcluso, inacabado, imposible al que hablaba Bruno, pero las naciones indígenas nunca entran ahí. Siempre son un lastre o desaparecen y lo más que les pueden dejar es la asimilación. Entonces, todo nacionalismo, no nada más el de acá, todo nacionalismo forjado en cualquier parte del mundo es para empezar xenofóbico y tiene que ver con una idea de nosotros y los otros, ¿no? Y los otros siempre son peyorativos. Pues es la frase de don Porfirio. México va a vagar ahora si nos asimilamos a Estados Unidos, que es la segunda ola colonizadora, y siempre vemos, no te acuso ni nada, pero en el discurso que dijiste ahorita, sí, a Sudamérica horrible, a Centroamérica ni lo mencionamos. Cuando pensamos en literatura latinoamericana, pensamos en Argentina, Chile, Colombia, tal vez Perú, jamás pensamos en Nicaragua o en El Salvador. sí, Guatemala y Belice, Porque pues también al están. interior de América Latina reproducimos este esquema de centro y periferia. En México nos quejamos de ser subalternos porque Europa nos viene a colonizar horriblemente, pero al interior de América Latina, el Estado mexicano aborrece todo lo que no sea criollo y aborrecemos a todas las culturas latinoamericanas que no sé por qué vemos siempre como inferiores. Es el típico niño maltratado que cuando es padre maltrata a su hijo. Ese es el trauma que tienen nuestras élites Qué buena criollas. analogía. Ya cambiamos de trauma, ¿no? De la inferioridad a el complejo. De repente. No, porque sí ocurre, o sea, sí podemos observar este tipo de comportamientos que, como lo han dicho muchos autores, es reproducir algo con lo que fue estructurada la sociedad o la mente, ¿no? Sí.
esperemos que les haya servido un poco la charla de hoy para también enterarse acerca de qué trata la decolonialidad. A mí sí me sirvió mucho, yo me voy muy contenta. No sé aquí cómo están los demás, yo espero que igual nuestros invitados quieran volver a conversar aquí con nosotros porque yo estoy encantada. No sé si quieran ir mencionando algo para cerrar. Por aquí, Sofi. Pues sí, sobre todo esto que les comentaba, ¿no? Que creo que es este proceso de blanqueamiento que nuestros invitados comentaban está ya tan normalizado que estaría, digamos, bien que nosotros empezáramos a reconocerlo, ¿no? Entonces creo que esta charla en principio ilumina bastante eso porque más allá de comprender un concepto sumamente complejo, ¿no? Es más bien una situación de, a ver, vamos a ver qué está pasando porque esto, como decía Bruno, no está pasando solamente en la literatura, sino que también, o sea, en todo el sector educativo, en todo lo que nos enseñan, tanto en matemáticas, ciencias, lo que sea, ¿no? Incluso en lo que consumimos, en lo que observamos en la televisión, en lo que escuchamos en el radio, etcétera. Todas estas cosas, digamos, ya demuestran procesos de colonización que pueden llegar a sorprendernos, ¿no? De tan normalizados que están. Entonces creo yo que esta charla, más allá de ¿cómo se llama? De parecernos como un concepto sumamente lejano, es más bien un concepto que debemos acercar demasiado y con urgencia a nuestra realidad, ¿no? Así que yo contentísima con escuchar a nuestros invitados de hoy y especialistas en el tema. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado. En realidad fue un placer volverlos a ver y conversar con ustedes. Me gustaría más que cerraran. Uy, Bruno, espérame tantito. Espérenos ustedes, porque hay que cerrar con broche de oro. Espérenos tantito. Obviamente. Obviamente, ¿no? Estamos Sí, invitados. sí, sí. Tienen que cerrar. Entonces, espéranos tantito. Bueno, a mí me gustaría decir que la decolonización no nada más, bueno, como lo dijo Gabriel al principio, con la cita que nos leyó, no nada más es racial, ¿no? También es una cuestión de sexualidad, en donde la homosexualidad y todo lo que hay en medio de, ¿no? En toda esta riqueza de la comunidad LGBT, y Q, no me acuerdo de todos, igual ahí hay una parte en la que tenemos que decolonizarnos porque ese pensamiento centroeuropeo nos hace pensar que todas estas contraculturas, ¿no? que ha presentado la diversidad sexual también son nocivas, son malas. Entonces, y que también tiene que ver con la deconstrucción, ¿no? Es decir, empezar a pensar de una forma diferente tanto la sexualidad como la cultura, como la parte, no sé si existe de verdad lo racial, no sé si de verdad existe o podríamos decir eso, pero bueno, en caso de que sí, esa parte y todo. Entonces tenemos que empezar a mirar hacia nosotros mismos, ¿vale? Y empezar a dejar tantito de lado, en la medida de lo posible, este eurocentrismo y gringocentrismo, porque pues de alguna manera nos invisibiliza tanto como en todo lo que dije, ¿no? En lo sexual, en lo racial, en lo cultural. No hay que dejarnos invisibilizar, hay que mostrarnos y mostrarnos orgullosos. Bruno, Gabriel. Bueno, Bueno, ahora sí, para que tú cierres. A ver, les quería agradecer por haberme invitado. Tienen un proyecto bien bonito. Me da mucho gusto participar con un granito de arena. Cuando me quieran volver a invitar, nomás me dicen fecha y hora y yo dispuesto. Creo que quedó un poco corto, o por obvias razones, el tema de lo literario. Sí. Porque ese tema es muy grande. Ahorita lo que acaba de decir Jules, es a todos los ámbitos de la existencia. Pero bueno, yo en mi otra línea de investigación me dedico a la literatura criminal
Y ahí se da, es un ejemplo perfecto de la colonialidad en literatura. Y ahora, bueno, nada más les diré que la mejor literatura policial en el mundo se escribe en la costa del Pacífico. Ah, y en el norte de Europa, en Suecia, ¿no? En los límites de la racionalidad, no en Europa. Por eso es un ejemplo genial para mostrar estos estudios decoloniales en un objeto de estudio literario específico, porque si no queda como muy amplio. Ah, tenemos que hacer uno de Y, esos. y sí, Es en como Acapulco, decía ¿no? yo, no, ahí con mis amigos acapulqueños luego tengo mis broncas por eso, están medio colonizados, ya los estoy descolonizando, pero solo un poquito. No, ya ellos lo saben, es mi labor en ese grupo. Pero también creo que es una forma de pensar, como decía Sofi, cómo fuimos educados. Simplemente vean la publicidad. El mexicano siempre es blanco Ujú. y lo asociamos como lo hermoso, lo bello. Eso, aparte de equivocado, es, la verdad, meternos el pie a nosotros mismos. Deberíamos de ver con nuestros propios ojos, y eso es pues la decolonialidad. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, Gracias. pues igual, muchísimas gracias. Yo igual encantado de venir a hablar otra vez de esto o de cualquier otro tema. Me encanta estar aquí con ustedes, sacando todos los traumas que traemos, ¿no? Pero bueno, como decía Jules, el colonialismo es un sistema igual de culero que el patriarcado y como tal se va a caer. Entonces, sigamos deconstruyéndonos, chicos y chicas. Un placer estar acá. Muchas gracias. Eh, Me voy, bueno, creo que nos vamos muy contentos por ustedes. Les vamos a tomar la palabra. Bueno, ya Bruno ya sabe que sí les tomamos la palabra para que regresen. Muchas gracias, Gabo. Tampoco tuve la oportunidad de tomar clase contigo, pero lo de hoy fue de maravilla, maravilla. Te lo agradezco mucho, te lo agradecemos mucho el equipo del conversatorio. Te estaremos ahí dando lata a eso de la novela policíaca, también me gusta y lo que acabas de mencionar está brutal para conocer mucho más y no nada más lo típico de que siempre leemos. Y pues bueno, pues Mare, Sofi, Jules, también muchas gracias como siempre. Este es el conversatorio, yo soy Lafayette. Y pues nos empezamos a despedir, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Chao.